Historia ocurrió en un pueblito ubicado en las afueras de Guadalajara. Soy Marlene Gutiérrez y contaba con tan solo 12 años de edad y era una preadolescente alegre y algo rebelde. Me gustaba visitar a mi bisabuela por sus cuentos sobre brujas, aunque me asustaban bastante. Ella me contaba que siendo joven pero ya casada con mi bisabuelo salían en las noches a un río cercano a su casa para recoger agua y preparar la cena para ellos y bañar a la bebé que era mi abuela. Una de esas noches quedó paralizada cuando divisó a lo lejos una especie de antorcha y podía ver el fuego, pero no podía ver a la persona que la portaba. A pesar de tener miedo, se fue acercando poco a poco a aquella extraña aparición. Estando más cerca, pudo notar que se trataba de una esfera envuelta en llamas que daba vueltas y pareciera que estuviera andando. Inmediatamente ella supo que aquella candente bola no era más que una maligna bruja, y corrió aterrada a su casa donde impaciente la esperaba su esposo. Al entrar pudo notar que mi bisabuelo estaba hambriento y muy molesto por la tardanza. Además había llegado sin el cubo de agua. De inmediato le pidió explicación de lo que había sucedido y ella aún temblando le contó lo que había visto. Él, que no es creyente en esas cosas, la tildó de loca y se fue a acostar sin siquiera cenar. Hace poco visité a mi bisabuela junto a mi familia, pues había estado un poco quebrantada de salud. Tenía la esperanza de tal vez poder escuchar alguno de sus increíbles relatos. Íbamos por el camino en una camioneta descubierta detrás en donde disfrutábamos mis primos y yo el agradable viento y los hermosos paisajes. Como la casa quedaba algo retirada de la nuestra, algunos se quedaron dormidos y solo mi prima Ofelia y yo nos quedamos despiertas. De repente ella me dice que había una pequeña anciana vestida toda de negro con un velo subiendo el cerro. Incluso me la señaló y volteé para verla y efectivamente allí estaba. Se apoyaba con un palo que asemejaba un bastón y parecía algo cansada por el esfuerzo de la subida. Pero eso sí, no pudimos ver su rostro. Al cabo de una media hora empezó a anochecer y la camioneta de mi tío comenzó a fallar, obligándonos de esta manera a detenernos a la orilla del camino. Todos nos bajamos para permitir que pudiera revisar y determinar qué había sucedido al vehículo, que luego de parar no quería encender nuevamente. Para colmo me dieron ganas de ir al baño, así que me dirigí detrás de un árbol para que nadie me viera. Y justo cuando me disponía a hacer mis necesidades sentí que alguien me estaba vigilando. Me sentía incómoda y se me quitaron las ganas, así que me subí mi pantalón y muy asustada me uní a los demás. A los 10 minutos la camioneta prendió por fin y pudimos reanudar el viaje. No habíamos rodado ni 5 minutos cuando mi prima asustada y con los ojos desorbitados me pidió que mirara hacia un costado. Allí estaba la anciana del pelo negro que habíamos dejado atrás hace un buen rato. Nunca nos pudimos explicar cómo es que una mujer tan mayor y con un bastón pudiera haber caminado tan rápido para llegar a ese lugar antes. También es extraño que yo sintiera cuando la vi esa misma sensación que tuve cuando me escondí detrás de aquel árbol. Aunque prefiero mejor no seguir pensando en todo ello. Mi nombre es Claudia y esta es la historia de una gran amiga. A ella le da vergüenza contarla pues no quiere que piensen que está loca, pero como yo sí creo en las brujas decidí compartirla. Mi amiga pertenece a una familia normal conformada por una madre, un padre y 4 hermanos. El hijo mayor está comprometido con su novia de toda la vida. Un día la madre de mi amiga salió a realizar las compras como cada domingo, y cuando regresó le acompañaba una linda joven. La señora contó que había tropezado con unos costales y por ello cayó estrepitosamente al suelo. Pero esta chica le ayudó a levantarse y muy gentilmente se ofreció a llevarle al mercado a su casa. Nunca imaginaron que la presencia de esta supuesta dama marcaría sus vidas para siempre. La chica logró ganarse el cariño y la confianza de todos y cenaba con la familia y compartía numerosas veladas, hasta que poco a poco fue conquistando el corazón del hermano mayor, quien terminó dejando a su prometida para casarse con la recién llegada. Ya los padres del joven la veían como una hija más e inclusive la trataban mejor que a sus propias, pues toda la atención era ahora para ella. Una noche las 3 hermanas conversaban platicando en una habitación cuando escucharon unos pasos en el corredor. Era la joven esposa que caminaba hacia el patio trasero de la casa. Vestía un traje negro de encaje y portaba un rústico bastón de palo en su mano derecha. Las chicas decidieron seguirla silenciosamente tratando de no ser vistas, pero al llegar a la oscuridad del fondo misteriosamente se esfumó. Muy asustadas volvieron y con una voz temblorosa comenzaron a opinar sobre aquella extraña desaparición.
Tenían que descubrir quién era realmente esa mujer y qué era lo que buscaba. Esa fue una larga noche donde tuvieron que dormir todas apretujadas por el miedo que les produjo la tenebrosa experiencia. Al amanecer, la joven pareja del esposo salió a desayunar fuera de la casa, momento que las hermanas aprovecharon para entrar en la habitación matrimonial y buscar respuestas lógicas para lo que habían visto la noche anterior. Mi amiga se agachó debajo de la cama y fue allí cuando sorprendida descubrió una pequeña tumba de tierra con una cruz encima de aspecto aterrador. Las tres salieron corriendo de allí despavoridas directamente a la cocina. Ahí le compartieron a sus padres lo sucedido en el patio sobre el sepulcro que habían encontrado, pero ninguno de ellos les creyeron. En cambio, reaccionaron agresivamente sacándolas de la casa, puesto que lo que decían no tenía sentido y solamente estaban en contra de la pobre chica. Las tres hermanas tomaron sus pertenencias y se mudaron a una pequeña vivienda un tanto apartada de su familia. Mi amiga fue a visitar al curandero del pueblo, que le dijo que la mujer de su hermano provenía de una familia de brujas muy poderosas. Estaba protegida por el mismísimo demonio y que contra ella nada se podía hacer. Al salir de allí se topó de frente contra la joven bruja, quien la miró con sus ojos completamente negros soltando una risa macabra, para luego alejarse y esfumarse de pronto en la esquina de una calle, tal como lo hizo aquella inolvidable noche que las marcó para siempre. Me llamo Daniel y desde que era chico hasta cumplir mis 17 años viví en un pueblo llamado Montemorelos de Nuevo León. Es un mágico, maravilloso lugar a un par de horas de camino de la capital de Monterrey, muy conocido por las grandes extensiones de sembrados de árbol de naranja, fruta muy apetecida por muchos y de lo cual vive la mayoría de las familias del sector. Ahora ya de mayor y desde hace mucho tiempo vivo en Dallas, Texas, lugar desde donde les voy a relatar esta extraña historia. En aquel entonces vivía con mi pequeña hermana Valentina y mis padres en una casa muy particular, pues era una de las más antiguas del sector. Al frente se encontraba una escuela de educación donde cursé toda mi primaria, y según los vecinos era la más vieja de la zona. Recuerdo que en mis días de estudio en dicha institución varios de los compañeros y yo nos contábamos historias de terror, más que todo para impresionar y asustar a las niñas del salón. Detrás de la casa se encuentran grandes extensiones de terreno llenos de naranjales, cuya vista es espectacular durante el día. Al fondo se logra divisar algunas colinas que adornan el bello atardecer que se logra disfrutar, pero el panorama cambia drásticamente por las noches, ya que ante la desolación se vuelve un mar oscuro en su totalidad, razón por la cual me agobiaba un poco porque justo mi ventana daba para allá. Desde muy chico he tenido problemas para llegar a conciliar el sueño y siempre me ha costado, ya que además tengo un sueño muy ligero. Me he acostumbrado, pero de hecho sí doy muchas vueltas en la cama hasta altas horas de la madrugada. Y aquí es donde comienza mi historia. Francisco, uno de los chicos del equipo de fútbol al cual pertenecíamos, misteriosamente un día lunes no se presentó a la escuela y dejó prácticamente de ir en toda la semana. Sus padres tan solo nos dijeron que se encontraba enfermo y que además lo habían enviado a la casa de sus abuelos, todo porque se había comportado de una manera maleducada, cosa que no me convenció, ya que por el contrario Panchito, como cariñosamente lo llamábamos, era un chico bastante amigable, colaborador y por supuesto muy estudioso también. Justo el viernes anterior, al salir de clases, fuimos un grupo de amigos a un cercano río donde acostumbrábamos a escaparnos de la rutina. Yo, para impresionar a todos, llevé ese día una tabla ouija que había encontrado en el sótano de la casa. Para sorpresa de ellos, al sacarla sí noté cómo se emocionaron. Todos excepto Panchito, que por el contrario se reservó y con cautela se retiró de la mayoría. Justo cuando realizábamos el círculo para sentarnos, le llamé y le dije que dejara de ser cobarde, que se sentara con nosotros y que disfrutara del juego. Comencé a invocar a los espíritus ancestrales, como había escuchado de un tío en su oportunidad que había visitado la casa, y desde las escaleras a escondidas lo pude mirar. María, la chica que más me gustaba, se emocionó porque yo me desenvolvía como todo un experto. Se acercó y me tomó de una de mis manos, por lo cual yo también me emocioné bastante. Entre risas nerviosas, cada una de las preguntas fueron respondidas por los movimientos de mi mano a mi antojo, pues sabía que yo era quien tenía el pleno dominio. Era un sencillo juego para mí, sin embargo no duramos más de una hora cuando regresamos a nuestras casas. Panchito, 2 cuadras de llegar a la casa, me pidió que le prestara la tabla,
que me la iba a devolver el día lunes y yo despreocupado acepté. De inmediato se la entregué sin saber que en ese instante nunca más volvería a ver a mi entrañable amigo. Esa noche era la madrugada del 13 de diciembre del año 2003. Yo tenía tan solo 13 años y ya acostumbrado a no poder dormir tan fácilmente me llamaron mucho la atención unos ruidos de tijerazos, los cuales venían directamente de la calle acompañados de unas risas femeninas muy alarmantes, cosa que no era nada común a esa hora en el pueblo. Cuando pude conciliar el sueño me desperté por los ladridos de un perro. Me asomé a la ventana pero no pude ver nada. Me volví a acostar cuando de repente escuché unos pasos como en la sala o la cocina, también como si alguien estuviera buscando los cajones. Y no fue hasta que sentí que esas risas nuevamente se alejaban y muy asustado me tapé con la colcha. Pensaba que era un escudo protector y que podía sentirme a salvo. Y así permanecí toda la noche hasta el amanecer. La noche del sábado ocurrieron casi los mismos hechos, pero esta vez escuché un gran golpe que también despertó a mis padres. Al escuchar sus voces me armé de valor y salí al pasillo y bajé rápidamente las escaleras hasta la cocina. Todo esto detrás de los pasos de mi madre. Ella abrió la puerta del sótano y bajamos para descubrir cómo mi padre recogía una vieja mochila llena de textos, la cual estaba arriba del armario justo donde yo había sacado la vieja tabla para jugar con mis amigos. Traté de contarles lo vivido la noche anterior, pero mi madre me tapó la boca y me hizo callar. Acto seguido nos pidió de inmediato regresar a nuestras habitaciones porque ya era muy tarde. Esa noche tampoco pude lograr dormirme hasta que finalmente salió el sol y ya tenía que prepararme para ayudar a mi padre a limpiar el patio. 4 meses después era Semana Santa y fuimos de visita por vacaciones donde mi tío Enrique, el cual estaba ubicado en el Valle de Texas. Tiempo después él murió de circunstancias muy extrañas. Sin embargo, aún en vida, esa misma tarde que llegamos de visita estuvimos sentados en el patio central de su casa. Recuerdo nos contaba historias de cuando jóvenes junto con su hermana, mi madre y su hermano mayor vivían en aquella casa en los años 50 y 60. Nos dijo que por diversión acostumbraban a jugar a la tabla Ouija invocando a las brujas, que según se convertían en bolas de fuego y bajaban a la tierra y algunas se transformaban en grandes pajarracos, y otras veces como perros y gatos para finalmente aparecerse como mujeres y poder entremezclarse con los terrenales. Gracias a ello despertó más mi interés y que me contara lo sucedido, y de inmediato me levanté y lo interrumpí con algo de valor, pero él con una señal me hizo sentarme de nuevo y me preguntó: «Hey Dani, ¿tú sabes cómo reconocer a una bruja?». A lo que sin titubear le respondí con un simple y tímido no. Enseguida me respondió lo siguiente: «Las brujas se ríen extraño y producen un susurro como de tijereteo». En ese momento me puse pálido y me ericé por completo. Recordé de inmediato las noches horribles justo después de no volver a ver a mi amigo Panchito. Luego tomó la palabra mi tío Pedro y comentó que recordaba de joven cierta noche de un día viernes, justo luego de un caluroso día al regreso de la casa de sus abuelos allá por el pueblo de Montemorelos, que había pasado por el taller de su gran amigo José, quien lo había invitado por un par de copas, a lo cual aceptó. Se quedaron conversando por un largo tiempo cuando cerca de la medianoche fueron interrumpidos por un fuerte galopazo. De repente notaron cómo se acercaba un enorme caballo de brillante pelaje negro azabache. Les pasó por el frente galopando, relinchando, los embistió con una penetrante mirada. Jamás habían visto una criatura como esa. Al cruzar la esquina se miraron y sin palabra alguna empezaron a perseguirlo. Querían asomarse para ver qué destino llevaría, pero fueron sorprendidos por una bella mujer que venía hacia ellos. Lucía una larga cabellera que se confundía con su vestido muy ajustado a su esbelta figura. La mujer en cuestión los abordó de inmediato y mi tío, tragando saliva, titubeó y preguntó en qué podría ayudarle. A lo que ella les contestó con una voz sensual: «Tranquilos muchachos, alguno de ustedes me permite algo de lumbre», sacando de su cartera negra un paquete de cigarrillos. «La noche es joven y quisiera saber dónde me podría tomar algo para la sed. Acabo de llegar a este pueblo y aún no conozco nada. Me iré en un par de días a la casa de mi tía Angélica. Soy su sobrina menor y me invitó a pasar el fin de semana. ¿Ustedes la conocen acaso?». Ambos, extrañados pues jamás habían escuchado ese nombre, levantaron los hombros y movieron las cabezas de un lado para el otro en señal negativa. Mi tío se limitó a ofrecerle a quedarse allí con ellos compartiendo de la botella que aún no llegaba a la mitad. Ella, sin responder a la propuesta, apagó el cigarrillo, arrojándolo al piso y restregándolo con su pie. Dio media vuelta y con una extraña risa se despidió diciendo: «Gracias chicos, hoy estoy de buen humor».
Mejor los dejo solos y tranquilos porque me cayeron muy bien. Y caminó de vuelta hacia la esquina donde había aparecido. Mi tío y su amigo, aún embelesados por la belleza de la mujer, permanecieron como hipnotizados. Segundos después se espabilaron y notaron como una bola de fuego cruzó por el horizonte alejándose por la tranquila noche. Entonces me asusté más y decidí no contar nada de mi experiencia. Cuando volvimos a la casa, mi padre me pidió que por favor le buscara en el sótano unas herramientas para arreglar un bote de agua de la cocina. Bajé para buscarlas y encender la luz me topé visualmente con aquella mochila nuevamente en el piso. Al tratar de levantarla para acomodarla de nuevo en su lugar, noté sorprendido que la tabla estaba de vuelta allí. Era la misma tabla que le había prestado Panchito, el cual nunca me la devolvió. Con el rabillo del ojo pude notar cómo una extraña sombra salía de mis espaldas y subía las escaleras. Yo corrí de inmediato espantado y al pasar a la puerta me topé con mi madre, quien con una mirada muy extraña me sacudió y me dijo: Daniel, muchacho, ¿qué te ocurre? Pareciera que hubieras visto un fantasma. No, mamá, es la bruja que volvió para llevarme a mí también. Ella me abrazó muy fuertemente y me dijo que estuviera tranquilo, que probablemente venía sugestionado por los cuentos de mis tíos, pero yo estaba muy seguro de lo que había visto. Soy Alejandro y a pesar de que me atrae lo esotérico y lo misterioso, nunca me había sucedido nada extraño. Hasta el día en que mis amigos y yo decidimos realizar una acampada en un cerro ubicado en Paraguay. Así que tomamos nuestras mochilas y nos dirigimos a nuestra gran aventura llenos de emoción, sin imaginarnos siquiera lo que nos ocurriría luego. Caminamos por un largo sendero jugueteando entre nosotros cuando repentinamente salió a nuestro encuentro un muchacho de unos 20 años de edad. Tenía un aspecto un tanto rebelde y nos miró fijamente a cada uno de nosotros, para luego proceder a pedirnos un poco de fuego. Le dijimos que no teníamos lo que nos había solicitado, y cabizbajo siguió su camino sin poder mediar una sola palabra. Continuamos nuestro recorrido hasta llegar a un amplio lugar con árboles alrededor con algunas hojas secas. Nos pareció un lugar perfecto, así que ahí armamos nuestro campamento. Preparamos unos sándwiches para cenar y sacamos nuestras bolsas para dormir. Conversamos un buen rato hasta que algunos se retiraron vencidos por el sueño. Mis amigos Ramón y Elías se quedaron conmigo viendo las estrellas fugaces y atendiendo los sonidos del bosque. Eran las 3:10 de la madrugada según mi reloj cuando escuché un sonido proveniente de los árboles. Era un grito femenino bastante desgarrador. Mi corazón se aceleró y enseguida le pregunté a mis amigos si lo habían escuchado también. Se miraron ambos y me hicieron señas que no con la cabeza. Así que pensé que tal vez mi imaginación me había hecho una jugarreta. Cuando me disponía a acostarme para ver en el firmamento, un segundo grito retumbó en el ambiente, pero esta vez mis amigos también lo escucharon. Los demás chicos también se despertaron por tal alarido y el alboroto que hicimos, así que se mantuvieron alertas y por demás aterrados. Elías y yo nos disponíamos a ir en dirección de esos árboles para averiguar de dónde provenían tales gritos. Pero Ramón, siempre el más pensante de todo, nos dijo que lo mejor era quedarnos juntos y no separarnos. Fue justo en ese momento cuando una risa macabra retumbó en el campamento. La noche era oscura, tenebrosa y aquella especie de carcajada nos llenó de pánico, ya que no sabíamos de dónde provenía y qué podría ser. Uno pensaba que era tal vez el chico que habíamos visto temprano pidiéndonos fuego. Otro aseguraba haber visto una figura negra moverse entre la maleza. Elías estaba como petrificado y no decía nada y los demás hablaban incoherencias entre sí, cada uno dando su opinión, una más trastornada que otra. De repente todo se transformó en un silencio sepulcral y hubo una tensa calma. La noche seguía su curso y ninguno de nosotros pudo pegar el ojo. Nos mantuvimos despiertos esperando que amaneciera y con apenas los primeros rayos del sol desarmamos todo. Guardamos nuestras pertenencias y aún asustados salimos lo más rápido que pudimos de allí. Cuando dejamos el cerro atrás, yo volteé por simple curiosidad y ahí estaba. Una inminente figura nos miraba alejarnos y dio la vuelta y se adentró entre los árboles. Allí decidí seguir caminando y no volver a mirar. Por supuesto que no le conté a nadie lo que había visto. Hicimos la promesa de no hablar nunca del tema y jamás regresar a ese sitio.
Me llamo Franklin y ya por acercarse a las vacaciones junto a unos amigos decidí ir de excursión a un lugar donde según me habían comentado mi prima habían estado unos tíos, la cual era una zona montañosa de California bastante bonita. Éramos 3 amigos quienes habíamos organizado con mucho entusiasmo el paseo, pero esta sería nuestra primera vez y en lo particular me sentía muy ansioso para la salida. Faltando pocos días para el viaje me encontraba el teléfono en mi trabajo afinando detalles sobre los planes con uno de mis amigos, cuando Carlos, uno de mis supervisores, pasó enfrente de mi escritorio y me miró con cara de asombro, cosa que me intrigó ya que no era muy característico en él. Esa misma tarde, al salir de la oficina, Carlos me alcanzó en el estacionamiento y se acercó a mí y me dijo con una voz como si fuéramos amigos de toda la vida: «Hola Franklin, disculpa, si no estás muy ocupado me gustaría invitarte a un café para comentarte sobre un asunto». Por unos segundos pensé que si habíamos cruzado más de 10 palabras en todos estos 5 años aparte de los saludos. Estuve a punto de despacharlo educadamente con un disculpa justamente hoy no puedo, pero la curiosidad me ganó, a lo cual respondí que con gusto. Luego de seguirlo y conducir por toda la costa norte llegamos a un restaurante del viejo muelle donde nos llevaban mis padres de chico. El lugar estaba tal cual como lo recordaba al parecer, prácticamente no había cambiado en años. Nos sentamos afuera con un par de capuchinos y fue cuando me comentó que por casualidad había escuchado mi conversación al teléfono y sobre los planes vacacionales y él justamente andaba en alguna opción de acampada, así que me preguntó si era posible unirse al grupo. Por unos instantes lo dudé, pues como les comenté anteriormente no era de mi confianza, pero por otro lado me dije que sería interesante afianzar lazos laborales para aspirar a futuros ascensos. Sin embargo le contesté genial y que por mí no tendría ningún problema, pero que lo tenía que consultar con el resto del grupo, aunque lo más probable es que sería que sí. Terminando nuestros cafés conversamos un par de cosas del trabajo y nos despedimos. De camino a casa me pareció un tipo muy simpático y amigable, algo que los muchos años de oficina no coincidían por lo serio y callado que eran sus labores. Era el día de la salida para acampar por toda la semana y sonó el teléfono y era Carlos. Muy apenado me comentó que tenía un inconveniente familiar por lo cual se retrasaría un par de días, pero que él luego nos alcanzaba y que estaría en contacto con nosotros. Me limité a responderle que lo lamentaba mucho y que esperaba que lo resolviera pronto. Al llegar al campamento todos bajamos las cosas del auto y nos preparamos para armar las tiendas de campaña justo en el lugar donde habíamos señalado. Esa tarde recorrimos el campamento que estaba rodeado por un frondoso bosque. Tenía un maravilloso lago que estaba a un costado y se observaba del otro lado cómo emergían un par de inmensas montañas, las cuales escalaríamos en algún momento según los planes. Camino al campamento habíamos notado una vieja casa grande abandonada a la orilla del lago. Le pregunté a uno de los guías de quién era y que por qué estaba tan abandonada. Él se limitó a decir que no sabía nada al respecto ya que era nuevo allí. Instantes después pude ver un misterioso señor que partía con su hacha unos troncos. Por momentos cruzamos miradas y con una sonrisa extraña bajó la cabeza y continuó sus labores. Esa noche todos alrededor de la gran fogata compartimos historias de terror, cuando de repente en medio del relato fuimos interrumpidos por el viejo de la hacha quien salió de la nada. Se acercó a nosotros y lentamente sirvió en su taza un poco de café y se sentó a mi lado. Me tocó del hombro con su mano y me susurró algo al oído. ¿Quieres escuchar una verdadera historia de terror? Lo miré directo a sus ojos y supe quién sino él sabría la historia de esa casa del lago. Willy, como se identificó, comenzó a contarnos la historia. Resulta que al culminar la construcción de la casa del lago allá por los años 50 de inmediato se mudaron los dueños. Era una joven pareja con 2 niñas de 7 y 8 años aproximadamente. Se decía que era un famoso escritor que cansado del bullicio de la ciudad compró la propiedad en cuestión. Dicen que las niñas estaban allí en contra de su voluntad ya que no querían abandonar su vida en la ciudad. Por ello se volvieron rebeldes a tal punto que el padre las encerraba en la casa del árbol, la cual había construido originalmente para su diversión, pero finalmente resultó una celda de castigo. La madre se oponía rotundamente a ello, pero el padre no permitía que ella pasara sobre su autoridad. Justo en la mitad del verano del 57 la familia terminó. El padre llegó muy borracho a su casa y terminó siendo una locura, terminando por completo con su vida y con la de toda su familia. El relato tal cual no me sorprendió en lo absoluto, ya que esas cosas pasan todo el tiempo. Pero no fue sino la noche siguiente que el terror vivido cambió el resto de nuestros días. A la mañana siguiente justo nos disponíamos a desayunar cuando llegó un auto. Se trataba de Carlos y un par de chicas llamadas Michelle y Caroline.
que habían llegado para la sorpresa de todos. Habían conducido toda la noche luego de resolver asuntos pues no querían perder el tiempo. Entre todos ayudamos para armar sus tiendas de campaña y no perder el tiempo, ya que pronto partiríamos a una excursión para escalar una de las montañas. Luego de unos 30 minutos de caminata hicimos una parada para descansar y bañarnos en el lago. Michelle se me acercó y me preguntó si quería acompañarnos a nado hasta el otro extremo, justo donde se divisaba la vieja casa abandonada. Carlos se me acercó y me dijo que me animara pues no debía hacer más de una milla. Ante mi decisión me preguntó si era que no sabía nadar. Recordé la historia contada por el viejo Willy. Pero cuando Michelle se despojó de su playera descubrí un par de tentaciones cubiertas por un diminuto bikini, las cuales bloquearon todo el temor y me armaron de valor para dejarlo todo y nadar a su lado. Luego de unos 5 minutos los 4 nos encontrábamos en el viejo muelle de la casa abandonada. Desde allí pude observar la casa del árbol y me entró la curiosidad y nos acercamos hasta el gran tronco. Pude escuchar un par de risas burlescas que provenían de arriba y volteé de inmediato y les pregunté. ¿Escucharon lo mismo que yo? A lo que Carlos me preguntó que escuchar qué. Las chicas me miraron con cara extraña y fue cuando me dije a mí mismo que seguramente me lo había imaginado. Luego de recorrer toda la propiedad como si ya hubiéramos estado allí descubrimos 4 cruces. Se trataba de las tumbas de la familia. Allí mismo le conté al grupo la trágica historia de quienes vivieron allí. Las chicas tomadas en sus manos mostraron signos de querer irse de inmediato por la expresión en sus rostros. Carlos, riéndose de mí, simplemente se volteó y dijo: «Tú sé que inventas cosas locas, amigo». Me sentí aliviado luego de ofrecer un par de oraciones por los restos de la familia. Regresamos para reunirnos con el resto, pero ya se había marchado, así que simplemente volvimos al campamento. Esa noche, luego de acostarnos, habían transcurrido un par de horas cuando Michelle interrumpió mi sueño. Entró a mi tienda de campaña y me dijo que si no le importaba pues tenía mucho miedo. Se acomodó a mi costado y yo me emocioné un poco y la abracé sin pensarlo 2 veces. Pero en ese instante una sombra pasó por un costado. No presté mucha atención y pensé que sería alguien del grupo que quería hacer alguna necesidad. Sin embargo, esto se repetía constantemente hasta que salí para ver de qué se trataba. Pero por más que buscaba no había nadie. Volví para tratar de incorporarme a lo que creía sería mi gran noche cuando escuché un grito. Salí de inmediato y descubrí cómo corría hacia mi carpa Caroline muy asustada. Nos dijo que habían sido atacados por la silueta de alguien acosándolos con un machete y Carlos estaba luchando contra el sujeto. De inmediato tomé mi lámpara y con varios compañeros del grupo fuimos a ver qué era lo que estaba ocurriendo. Logramos observar cómo estaba todo revuelto en la carpa de Carlos y sus pertenencias regadas. Perseguimos un rastro como si hubiera sido arrastrado por alguien hasta donde pudimos, ya que desapareció a partir de un punto internándose en el bosque. Nadie se atrevió a seguir buscando más allá de los límites del campamento. En la mañana siguiente, luego de pasar la noche todos sin poder conciliar el sueño, decidimos ir hasta la casa del lago, a lo que el viejo Willy nos advirtió: si quieren que sus vidas continúen, regresen de inmediato a sus casas. En ese instante apareció Carlos intacto y nos dijo extrañamente que había amanecido en la casa del lago, y por más que había intentado no lograba recordar nada de lo que había sucedido. Inmediatamente recogimos todo y nos marchamos del lugar. Al volver al trabajo me enteré de que Carlos había renunciado y se había mudado a otra ciudad. Nunca más volvimos a saber nada de él. Mi nombre es Cassandra Gómez y vivo en Jalisco y mi historia sucedió cuando tenía 3 años de edad. Junto a mi familia me mudé a Timisín, un pueblo cercano de Yucatán. Allí vivimos en una casa muy pequeña donde compartía dormitorio con mi hermanito, el cual tenía unos pocos meses de haber nacido. Una noche estaba en mi cama cuando vi cómo se apareció una viejita en la ventana de la habitación. Esta estaba totalmente vestida de negro. Ella solo se limitaba a observar desde afuera, pero en ese momento la verdad no me daba nada de miedo. Supongo que era por mi inocencia infantil. Al día siguiente se volvió a repetir la historia, solamente que esta vez se la conté a mi madre, a lo cual ella me dijo que solamente era producto de mi imaginación. Esto se volvió constante hasta que una noche corrí y desperté a mi madre. Ella fue a mi cuarto y no veía nada, pero yo seguía observando a aquella viejita. Mi mamá solo me regañó y me dijo que no la volviera a molestar por tonterías.
Los días transcurrieron y no volvió a pasar, sin embargo cierta noche me desperté y pude ver a la viejita justo al lado de mi cama. Sentí como un frío se me erizó todo el cuerpo y estuve a punto de gritar. Pero recordé las palabras de mi mamá y preferí callar antes de que me fuera a regañar de nuevo, o castigar por haberla molestado cuando estuviera durmiendo. Opté por acostarme en la cuna de mi hermano y abrazarlo para no sentirme sola y desprotegida. De ese modo pude dormirme, pero la mañana siguiente el regaño fue peor, ya que mi mamá me dijo que podía haberlo aplastado con mi cuerpo. Al transcurrir el tiempo fue mi mamá quien empezó a ocurrirle cosas extrañas. Al principio no le prestaba mucha atención, pero cada vez se fueron acentuando más y más, a tal punto que le pidió a mi padre que buscara otra casa para mudarnos inmediatamente, y solamente de esa manera dejaron de ocurrir esos eventos.